Bendiciones con todos. Tema 13, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el pecado de adulterio del rey David con Betsabé. Y utilizamos 2 de Samuel, capítulo 11. Recordemos por un momento el video anterior que los amonitas, David quiere hacer paz con los amonitas. ¿Sí? Ha muerto el rey de Amón, pero su hijo hereda el trono y tiene malos consejeros y le dicen que no. Les dicen que haga guerra contra David. Y bueno, y contratan a otros ejércitos para hacer guerra contra David. Y se metieron con aquel que obedece al Señor. Se metieron con aquel que el Señor lo acompaña en las batallas. Y fueron derrotados totalmente. Y David expande el territorio y recibe riquezas del botín, que parte de esa riqueza va a ser para la construcción del templo. Pero como todo no es color de rosas, y Dios no oculta nada de sus siervos, vamos a ver que David comete un grave error, por el cual tiene que pagar el precio muy alto. En los capítulos anteriores leímos sobre las múltiples victorias que David logró sobre las naciones vecinas, quienes quedaron como tributarios. Este capítulo abre contando que el enemigo al que Israel debía enfrentar en ese momento era Amón. Sin embargo, en esa ocasión, David decidió que no tomaría parte activa, sino que se quedaría en la comodidad de su palacio. Versículo 1 del capítulo 11 de 2 Samuel dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué David no fue a la guerra como antes? Se cree que el tiempo de guerra en esos tiempos bíblicos era primavera, cuando ya había pasado el invierno y aún no había llegado el calor intenso del verano, se cree. Ahora, pasemos al tema de la tentación. La historia que viene a continuación revela el riesgo que se corre cuando uno no está haciendo lo que debe hacer, o cuando uno se sale de la voluntad de Dios. Versículo 2 dice, según Samuel capítulo 11, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vea usted lo que está pasando. Cuando David no solo cayó en la tentación de ver a la mujer en un momento privado, sino que la mandó a llamar, a pesar de que le habían informado que era mujer casada. Ojo, mire, versículos 3 y 4 de 2 Samuel capítulo 11 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué les parece? Comienza a fallar David. Tomó la mujer de uno de sus generales. Era una mujer casada. Comenzó a flaquear. Cayó en adulterio. Y como veremos en adelante, las terribles consecuencias de este pecado. ¿Sabe? Hablando de adulterio, cuando hicimos el libro de Deuteronomio, hablamos de estos pecados. Hay un video completo sobre este tema, esta plaga que hoy día
está destruyendo la familia, que hoy día está destruyendo la sociedad. Ahora, de la tentación al pecado y sus consecuencias hay un trecho, tal como lo explica Santiago. Pero David caminó todos los pasos sin titubear. La vio, la mandó a ver y se acostó con ella. Pero veamos qué dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Que nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mira lo que dice. La pasión, la concupiscencia. David ya tenía un montón de mujeres. Ya venía ese proceso. Ya venía cometiendo ese pecado. Efectivamente, la pasión entre David y Betsabé dio a luz el pecado y sus consecuencias, porque los pecados tienen sus consecuencias. Mire lo que dice 2 Samuel capítulo 11 versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Ahora está encinta esta mujer. ¿Ahora qué se va a hacer? Cuando se entere el marido, ¿qué va a pasar? Encubrimiento. Es increíble cuando hay pecado, para no ser descubierto, se trata de hacer algo, de esconder esto, en vez de confrontarlo. Pero las cosas se complicaron. Al enterarse que Betsabé estaba embarazada, David trató de encubrir las consecuencias de su pecado. Miren lo que dice el versículo 6 y 8 de 2 Samuel capítulo 11. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Ese es el marido de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, anda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la casa real. David está tramando todo para no ser descubierto, pero va a ver lo que pasa. Pero la manipulación de David no le surtió efecto, ya que Urías era un hombre correcto. Ojo, escuche 2 Samuel capítulo 11, versículos 9 al 13. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. No durmió con su mujer, que es lo que quería David para cubrir el embarazo. Era un hombre correcto, durmió a la puerta de la casa del rey con los siervos. Y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel, escuche, y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió
a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No le salió el plan a David. No puede ocultar lo que era evidente. En lugar de arrepentirse, David cayó en la trampa de la iniquidad, en la que un pecado lleva a otro pecado. Lo que sucede hoy también. Dice el versículo 14 y 15 de 2 Samuel, capítulo 11, lo siguiente. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Ahora no solo cometió adulterio, sino que está planeando la muerte de Urías, el marido de esta mujer, y lo consigue, como lo veremos más adelante. Se convirtió en un adúltero y un asesino, porque en un momento descuidó su relación con Dios. Irónicamente, esto fue lo que trató de hacer el rey Saúl cuando David cayó en desfavor del rey. En esa ocasión, David se salvó, pero ahora Urías murió y también otros soldados de Israel. Versículo 16 y 17 de 2 Samuel, capítulo 11 dice: Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Qué les parece? Aún la forma en que el general Joab mandó el reporte de guerra al rey fue de forma manipulada para que David supiera que Urías había muerto en batalla. Miren lo que es el versículo del 18 al 25 de 2 Samuel capítulo 11. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo: Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Y llegando, entonces tú le dirás: también tú, siervo Urías Eteo, es muerto. Fue el mensajero, y llegando, contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Mire, ¿a dónde va llegando la consecuencia de esto? Ante la muerte de Urías, su esposa hizo luto por él, el cual duró 7 días. Versículo 26 y 27 de 2 Samuel, capítulo 11, dice: oyendo la mujer que Urías, su marido, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y lo trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y la trajo. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Se metió en problemas David, como muchos hoy en día. Aparentemente David se salió con la suya, aparentemente. Pero Dios no pasará por alto tal transgresión.
Y en el próximo video veremos la corrección que Dios le hace. Que Dios le hace a David por esta desobediencia, por este pecado. Pero, ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Un momento de descuido, se pueden cometer gravísimos errores. Por un momento de descuido de David, descuidó, no fue a la guerra, seguramente no oró, seguramente no le cantó alabanzas al Señor, seguramente no meditó en la palabra, cayó en adulterio y también se convirtió en un asesino. Como dijimos al principio, Dios no oculta nada de sus siervos. ¿Sí? Dios no oculta que como seres humanos somos imperfectos y estamos propensos a caer. ¿Sí? Aquí en este caso vemos que David cayó. Y como veremos más adelante, Dios le va a llamar la atención a David por esto. Le va a llamar la atención y le va a hablar de las consecuencias que tendrá este pecado. Pero, ¿qué aprendemos hoy? Que tenemos que tener cuidado con dejar a un lado nuestra relación con Dios. Que con Dios no hay vacaciones. No. Con Dios debe ser nuestra relación permanente, activa en todo momento. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios y dice, yo no quiero caer así como cayó David. Yo quiero tener la fortaleza. Yo quiero ser un hombre fiel. Yo quiero ser una mujer fiel. Venga a Cristo. Acepte a Cristo como su Salvador y como su Señor. Tenemos esa ventaja que no tuvo David. ¿Sí? Ahora tenemos a Cristo que pagó el precio de nuestro pecado. Esa es la ventaja que le llevamos a David. Entonces, nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Para que usted venga a Cristo, reconozca lo que Cristo hizo. Reconozca que Cristo le lavó todos sus pecados. Y se convierta en un verdadero hijo de Dios. Dice la oración, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Jesucristo? Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a meditar la palabra de Dios todos los días. Es otra ventaja que le tenemos a David, que demos la palabra toda. 66 libros recopilados en una biblioteca que le llamamos la Biblia, ¿no? La Biblia. Se llama Biblia porque es una biblioteca. David no tenía toda esa información. Nosotros la tenemos. Y esa palabra, necesitamos meditar en ella para que aliente, nos dé fuerza espiritualmente y nos diga no en la tentación. Busque obedecerla, busque ponerla en práctica, ore en todo momento, alabe al Señor y venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos desnudas delante de ella. Gracias porque nos enfrentas a la realidad, con la realidad de nuestro pecado, y nos enseñas las consecuencias de ellos, Padre.
Danos de tu palabra, alimentanos, ponnos el deseo de leerla, de meditar en ella. Que tu Espíritu Santo lo haga germinar en cada uno de nosotros. Y Padre, y ayúdanos, Padre, en esta tarea, porque no es fácil. Es difícil, Padre. Es difícil, Padre. Que tu Espíritu Santo refuerce nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón y nos haga ser fieles, Padre. Sí, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos poniendo en práctica. Reenviemos a otros esta palabra de Dios para que otros conozcan estas maravillosas verdades que son tan importantes en nuestras vidas. ¿Sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.